At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La flota fantasma, los corsarios alemanes en la Primera Guerra Mundial. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy navegamos en busca de barcos mercantes aliados a bordo de un raider alemán. Empezamos. Hola, capitán. Hola, ¿qué tal? Eres el capitán de esta navegación, yo soy un grumete nada más. Muy bien. Y voy a ver si aprendo algo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Bien? Muy bien, bien. Aquí estamos en Catarroja, en fin, en pleno jaleo, pero bueno, las cosas espero que se vayan solucionando poco a poco. Mira, ya se perdió la camarita. Bueno, tú tranquilo. Justo este momento que íbamos a hacer este programa fue cuando pasó el desastre y lo cancelamos, y pasado un tiempo a ver si ahora podemos hacerlo ya de forma normal. Pues José Manuel, muchas gracias por venir, como siempre, a tu casa para hablar de barcos de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar de barcos de guerra que algunos de ellos no tienen esa apariencia, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, ahora hablaremos porque los alemanes utilizaron en ambas guerras para la guerra contra el comercio, tanto buques de guerra regulares como buques de guerra auxiliares. Sí, por eso puntualicé algunos. Exactamente. Sí, entonces hoy hablaremos de los buques de guerra regulares auxiliares que actuaron como corsarios, aunque luego vamos a matizar esto, en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y luego ya en otra ocasión pues hablaremos de los de la Segunda Guerra Mundial. Pero utilizaron ambos tipos de buques. Unos con mayor éxito que otros y tal, pero bueno, sí. Todos estos buques, tanto unos como otros, aparecen en tus libros, en este caso, en el que tienes sobre la Armada Imperial, la Kaiserliche Marine en la Primera Guerra Mundial. Sí, estos son 2 tomos. En verdad aquí solamente aparecen los buques de guerra regulares, porque de los buques de guerra auxiliares no he tenido ocasión. Hago referencia naturalmente a la guerra de Corso, ¿no? Pero no aparecen descritos como tales. Aquí aparecen, ya digo, los buques de guerra regulares. Y sí que hago referencia naturalmente a la guerra del Corso que desempeñaron. Sí. Pues tenemos estos libros que recomiendo como siempre. Y ver también el programa que hicimos sobre la batalla de Jutlandia. Haremos más sobre la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy interesante. José Manuel, empezamos un poco a definir, ¿no? La guerra ¿estamos ante una guerra de corso o una guerra ilegal? ¿O es una guerra legal? Porque claro, la guerra del corso, depende del momento histórico, era legal y posteriormente con nuevos tratados internacionales se llegó a convertir en ilegal, ¿no? Cuando se hace con un barco sin pabellón militar del ejército. Sí, vamos a ver. Lo primero que hay que distinguir, es la guerra de corso, en verdad, está prohibida desde el año 1856. Entonces, lo primero que hay que hacer es distinguir entre el corso y la piratería. A este respecto, el corso es era un señor particular que tiene un barco en el curso de una guerra, recibe lo que se llama por parte del gobierno, de su gobierno, la patente de corso, y entonces utiliza ese barco armado, naturalmente, para atacar el tráfico enemigo. Además, tenía que prestar una fianza. Luego capturaba a los buques enemigos y lo que obtenía de esas capturas era su beneficio. Eso era el corso. Lo que pasa es que el corso solamente se podía desarrollar en caso de guerra y siempre y cuando estuvieras dotado de la patente de corso. Entonces, eso era totalmente legal. Pero ya digo que eso se distingue de la piratería. La piratería es un individuo, es un delincuente. Es un individuo que arma un barco y ataca la navegación tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, tanto de un enemigo como de países neutrales, etc. Eso es la piratería, que ha estado prohibida siempre y se condenaba a muerte a los piratas. La cámara es... No, tú sigue. Ahí se va.
los piratas se conocen desde tiempos, bueno, ya desde antes de Julio César. De hecho, Julio César fue capturado por piratas, toda esa historia que se han contado tantas veces. Y, como digo, la guerra de corso estaba prohibido desde el año 1856. Entonces, los alemanes nunca pretendieron que los buques que utilizaban para la guerra contra el comercio fueran buques corsarios. De hecho, la clasificación que se le daba eran Hilfskreuzer, es decir, crucero auxiliar, ¿vale? Naturalmente, los cruceros regulares que estaban armados, o sea, que eran buques cruceros ligeros, cruceros tal, estos eran totalmente legales porque operaban con pabellón alemán, eran buques de guerra, y los otros, en verdad, también lo eran porque en el momento de la acción enarbolaban siempre el pabellón alemán. Lo que pasa es que, para pasar desapercibidos, naturalmente, durante su navegación normal, pues se disfrazaban, utilizaban pues eso, otras identidades de buques existentes, otras banderas, etcétera, etcétera. Pero el asunto, a ver, estoy mareando con esto, ¿sabes? No, tú sigue. Y de hecho, cuando eran capturados los alemanes en estos buques, los ingleses o los aliados les trataban como prisioneros de guerra. O sea, no se les consideraban piratas, ni se les imponía sanciones, ni nada. Únicamente hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial que al comandante del buque auxiliar, del corsario, entre comillas, se le juzgó como criminal de guerra, pero no por el desarrollo de la campaña corsaria, entre comillas, sino porque en una ocasión, bueno, pues disparó sobre los náufragos y tal. Bueno, ya lo veremos en su momento, que solamente hubo 8 muertos o 10, solamente, ¿no? Y además se podía haber justificado, y de hecho le cayeron 8 años de cárcel nada más, es decir, que tampoco fue una cosa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la cosa estaba totalmente legalizada. Además, los ingleses también emplearon buques, o sea, los Q-ships famosos, por ejemplo, sí, que eran buques disfrazados, ¿no? O camuflados, que se servían para hundir buques submarinos alemanes. O sea que verdaderamente estos también utilizaban algunas armas un poco sui generis. De hecho, los ingleses, a lo largo de la Primera Guerra Mundial, que es lo que vamos a tratar, esto también armaron muchos buques mercantes, los armaron con piezas de artillería, etcétera, y estos sí que eran como cruceros auxiliares. Se utilizaron muchos de estos para combatir a los corsarios. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.